Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la reconstrucción del pueblo de Israel, la reconstrucción y la reforma del pueblo de Israel, que hemos estado eh, desde hace ya unas buenas semanas o meses trabajando en esto. Terminamos el estudio de Esdras y ahora estamos en Nehemías. Hoy me puse un poquito ambicioso y anuncié que íbamos a estudiar los capítulos 3 y 4, porque viendo el capítulo 3 así superficialmente, pues relata cuando se empieza la reconstrucción, cuando Nehemías pues, ya llegó a Jerusalén, ya investigó la ciudad, caminó por ella, planificó, se reunió con los líderes. Al principio no dijo nada, era lo que tenía que hacer, pero él se estaba programando, estaba eh, organizando todo. Entonces, en el capítulo 3 nos habla de cuando empieza la reconstrucción, pero es un detalle de nombres de todas las personas que se involucraron. Ay, fulanito hizo tal cosa y fulanito hizo tal otra. Entonces dije yo, bueno, eso no lo brincamos y nos vamos directamente al capítulo 4. Pero cuando lo empiezo a leer y empiezo a analizar, me doy cuenta que hay mucho aprendizaje. Y siempre he dicho que no hay que subestimar ninguna parte de las escrituras, ¿verdad? Porque hay pasajes cuando hacemos nuestro plan de lectura de toda la Biblia, durante un año, por ejemplo, hay partes en donde llegamos y decimos, ¿y todo esto para qué? Las genealogías, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Hay varios libros de la Biblia y que dedican capítulos completos, como el caso de Mateo, Lucas, eh, para las genealogías, y podríamos pensar que eso, pues, realmente no nos sirve, pero todo, si analizamos toda la escritura, es inspirada por Dios, como dice la Biblia, y útil para enseñar, para redarguir, y lo comprobamos. Entonces, eh, pues tuve que recapacitar y vamos a estudiar el capítulo 3. Si nos da tiempo, avanzamos un poquito para el 4, pero si no, pues lo dejamos para la semana entrante. Pero la idea es que saquemos el mayor provecho posible de lo que dice la escritura. Entonces vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Eh, Aquí pusimos como título organización y precaución contra los enemigos. El capítulo 3 habla justamente de la organización, y el capítulo 4 ya nos habla de las medidas que se van a tomar. Pero a los capítulos, a ver si me ayudan a leer. Es un poquito largo, pero tal vez leemos un pasaje cada uno de los que estamos aquí. Así que, ¿quién se apunta con los primeros 5 versículos del capítulo 4? Por favor, adelante. Yo los puedo leer. Gracias. Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó, y el tramo siguiente, Zacur, hijo de Imri. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sena. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. Y el tramo siguiente, Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes.
Muy bien, vamos a empezar por estos primeros 5 versículos. Eh, lo que vemos en en esta serie de libros que hemos estado estudiando, de Esdras, Nehemías, eh, está Esther intercalado, del que ya hablamos un poquito la semana pasada. Nehemías, pues decíamos, es la continuación de los libros de crónicas, primero y segundo libro de crónicas, Samuel, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, y porque es la historia del pueblo de Israel, y trae cierta continuidad en eso, aunque no siempre es cronológico, pero nos viene detallando la historia del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, lo que sucede es que la historia del pueblo de Israel es la historia del plan de Dios para nuestra salvación. Él escogió a la familia de Abraham para hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Y le ofreció que de él iba a salir una gran nación para que fueran luz para las naciones. Y eso lo hemos heredado nosotros. Y entonces toda la historia de Israel nos compete porque podemos entender cuál es el plan de Dios en primer lugar para nosotros. El plan de Dios para salvación, el plan que tenía desde el principio de la creación, y por medio del cual pues eh, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación, pero Jesucristo es descendiente de Abraham, viene de la línea de Abraham, o sea, ese propósito de Dios de decir a Abraham que iba a ser de él una gran nación, que dejara su tierra y su parentela y se fuera para la tierra que él le iba a mostrar, que al final pues era la tierra prometida, la tierra de Israel. Eso ya estaba destinado el plan que de su descendencia iba a venir el Mesías, iba a venir Jesucristo. Entonces, por ese lado, obviamente nos compete, nos afecta, pero además hay principios para nuestra vida diaria, para nuestra relación con el Señor, para nuestra forma de actuar. Y aquí vemos, desde el principio de Nehemías, dijimos que íbamos a aprender mucho el tema del liderazgo. Y aquí en este capítulo 3 hay principios de liderazgo súper importantes y los vamos a ver. Yo cuando lo empecé a leer y cuando empecé a indagar de esto, me di cuenta de que el aprendizaje que tenemos ahí pues es sumamente útil no solo para nuestro ministerio, no solo para nuestro trabajo dentro de la iglesia, sino para todas las actividades que realizamos, para nuestro trabajo secular, para nuestra familia, para todo. Hay principios interesantes. Y me llamó la atención que lo que encontré en este primer capítulo tiene mucho que ver con lo que yo estudié en la universidad. En mi primer año de universidad, yo estudié, pues entre otras materias, administración pues me dieron este libro, ¿verdad? Me tocó leer y estudiar este libro. Ahí dice Principios de la Administración Científica de Taylor y Administración Industrial y General de Fayol. Taylor y Fayol son los escritores de este libro, un libro que era pues el último grito de la moda hace, no sé, 50 años, con lo último de lo que era la administración, como dice ahí, administración científica. Estudiada desde el punto de vista científico, habla de tiempos y movimientos, habla de mejorar el rendimiento de las personas, pero la base de la administración es lo que dice, pues prácticamente desde el principio, administrar, dice ahí, es ah, prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Esos principios, pues todo administrador se lo sabe de memoria, ¿verdad? Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Los principios básicos de la administración.
Como dije, hace 50 años ese era el último grito de la moda, el último avance de la ciencia en tema de administración. Y cuando voy a Nehemías, me doy cuenta que eso está escrito ahí hace casi 2500 años. Entonces eso nos da una idea de la sabiduría que hay en la Biblia, de la ciencia que hay en la Biblia, de la enseñanza que hay en la Biblia para nosotros y que podemos tener acceso a eso. Es tan maravillosa la palabra de Dios que nos da las herramientas para todo lo que necesitamos en la vida. No todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Y eso, pues vamos a hablar un poquito ahora de aquí, de este libro de Nehemías. Podríamos sacar un curso de administración, un curso de liderazgo por los principios que aquí se manejan. Pero vamos a los principios. Vimos ahí en el libro que lo primero que habla de una administración efectiva es la previsión. Y si alguien es previsor, es Nehemías. Lo vimos previendo incluso su conversación que iba a tener con el rey Artajerjes para pedirle permiso. Él durante 4 meses se preparó, primero en oración, obviamente, él ayunó y oró durante 4 meses pidiéndole al Señor sabiduría y sobre todo pidiéndole al Señor que le diera éxito en su misión. Él tomó la decisión de tomar las riendas de esa misión, porque él estaba muy cómodo en Babilonia, él era el empleado de confianza del rey, pues, probablemente vivía en el palacio del rey, él tenía acceso a lujos, a comer lo que quisiera, pues obviamente de haber ganado muy, muy bien por estar, por ser tal vez la persona más cerca del rey, porque como dijimos anteriormente, él tenía que probar los alimentos que el rey iba a comer y tenía que beber de la copa del rey, de lo que él iba a tomar para evitar que fuera envenenado. O sea, arriesgaba su vida todos los días y los 3 tiempos o los 6 tiempos que el rey comía, no sé cuánto comería en aquella época, pero constantemente estaba arriesgando su vida. Entonces se volvió una persona de mucha confianza del rey y incluso pues su asesor en determinado momento. Y entonces él se prepara para pedirle permiso al rey para poder ausentarse e ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Eh, pues nadie quiere perder a su empleado de mayor confianza y sobre todo en una posición tan importante. No sé qué hizo el rey, no sé a quién dejó de copero sustituyendo a Nehemías, probablemente fue más de una persona, pero lo primero que el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo te va a llevar eso? ¿Cuánto vas a tardar? ¿Cuándo vas a regresar? Entonces Nehemías ya tenía preparadas las respuestas. Él seguramente había anticipado, ¿qué me va a preguntar el rey? ¿Qué me puede preguntar? Bueno, a lo mejor me pregunta cuándo, cuánto tiempo va a tardar la misión, entonces tengo que estimar más o menos cuánto me va a llevar eso. Ah, ¿Qué necesitas? Me va a preguntar el rey, ¿qué necesito? Entonces él investigó, seguramente fue a hablar con los leñadores o los encargados de extraer la madera de los bosques, a preguntarles cuánta madera tenían o a indagar. Miren, para construir, digamos, un muro de unos 100 metros, como cuánto madera necesito. No eran 100 metros, eran mucho más, pues, pero estoy poniendo un ejemplo. Y entonces le dijeron, bueno, pues vas a necesitar tanto, pero necesito puertas también. Bueno, las puertas te llevan tanto. Él investigó todo eso para que el momento que el rey le preguntara, pues él ya llevara las respuestas. Y entonces prácticamente dejar al rey acorralado, ¿verdad? Que no le pudiera poner ninguna excusa, pero sobre todo, pues iba con la confianza de que el Señor le iba a dar el éxito en su misión. Pero vemos lo previsor, cómo Nehemías usa ese principio de previsión. Y aquí, llegando a Jerusalén, otra vez hace lo mismo, otra vez empieza a planificar. Vimos en los capítulos anteriores que él va de noche a recorrer la ciudad a ver cómo está todo, a ver qué muros son los que hay que reconstruir, si hay alguno que todavía se salve, que le queda algo, qué material puede utilizar de lo que está ahí, de los escombros, cuáles son las áreas
más importantes a trabajar y él va solo, no dice nada, porque él está en su proceso de planificación. Eh, Seguramente se encerró en donde se estaba hospedando, hacer sus números, eh, seguramente empezó a preguntar eh, quiénes estaban dispuestos a ayudar, quiénes estaban dispuestos a trabajar, y les asignó tareas a cada uno. Eso lo podemos ver ahí. Entonces, el principio de previsión de Nehemías lo hizo, pero al pie de la letra. Entonces, previó. Una vez que tenía todos los elementos en la mano, se pone a organizar. Y se pone a organizar a todas las personas, a cada una le asigna un trabajo. Y eso lo podemos ver aquí. Dice que al sacerdote y a sus compañeros sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. ¿Qué, ¿Qué tenía que ver la puerta de las ovejas con los sacerdotes? Bueno, por la puerta de las ovejas era donde entraban todos los animales que iban a ser destinados al sacrificio del templo. Entonces era un lugar que obviamente a los sacerdotes les interesaba. Entonces los pone ahí a reconstruir esa parte porque era donde ellos iban a estar y donde pues iban a desempeñar su trabajo de la mejor forma posible. Eso pues le dio motivación a los sacerdotes. Él vemos cómo sabe motivar a la gente, cómo sabe organizar adecuadamente a la gente. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente Sacur, hijo de Imri. O sea, dividió toda la ciudad, toda la muralla y las partes de la ciudad, y a cada uno le asignó la parte que tenía que reconstruir. Recordemos que Nehemías no conocía Jerusalén. Él estaba ahí por primera vez porque él había nacido en Babilonia. Entonces no conoce el lugar, él tuvo que haberlo recorrido quién sabe cuántas veces. Seguramente midió o vio, preguntó cómo se llamaba cada parte, cada tramo, y ahora se lo está asignando a cada uno. La puerta de los pescadores la reconstruyeron los descendientes de Sená, colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, y el tramo siguiente Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo construyó Sadoc, hijo de Baná. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Vemos entonces varios aspectos aquí. Como ya mencioné, los principios administrativos, el principio de previsión, el principio de organización. Pero vemos otro detalle importante. Está trabajando toda la gente unida. Hay unión en el trabajo que se está haciendo. Nehemías logra motivar a la gente, eh, logra unirlos. Vemos que dice, pues este trabajaba aquí, pero el siguiente tramo estaba el otro. eh, y como vamos a ver en los versículos siguientes, pues hay de todo tipo de personas. Vamos a ver entonces qué tiene que ver eso con nosotros, qué nos enseña eso a nosotros. Pero sigamos leyendo. Dice, la entrada de Gesaná la reconstruyeron Joyadá, hijo de Paseaj, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar las puertas con sus cerrojos y barras. O sea, les dio las instrucciones de todo lo que tenían que hacer. Van a reconstruir, van a poner puertas, van a ponerles cerrojos. ¿Por qué era tan importante reconstruir la muralla? Porque era la protección del pueblo. Era lo que les daba seguridad frente a sus enemigos. El pueblo estaba rodeado de enemigos. Y vamos a ver aquí que van a aparecer los enemigos cuando veamos el próximo capítulo, el capítulo 4. Vamos a ver que inmediatamente que empiezan a trabajar, vienen los enemigos a querer evitar la obra y con amenazas y con todo tipo de cosas. Eh, entonces, por eso es importante la reconstrucción y el trabajo que está haciendo Nehemías. El tramo contiguo lo reconstruyeron Melatías de Gabaón y Jadoc de Meronot. A estos se unieron los de Gabaón y los de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates. Uziel, hijo de Araías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas llamado Hananías el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. Miren quiénes están construyendo.
Están construyendo los sacerdotes. El trabajo de los sacerdotes no era construir. El trabajo de los sacerdotes era trabajar en el templo, era el sacrificio de los animales, el presentarlos, el ver que pues, todos los utensilios del templo estuvieran en su lugar, eh, en fin. Pero ahora están reconstruyendo. Ah, pero lo que dice el versículo 10 está, perdón, no dije, los plateros, bueno, Uziel, el versículo 8, eh, platero, gente que trabajaba la plata. Eh, pero dice el versículo 8, y uno de los perfumistas llamado Hananías el siguiente. Esta era una persona que hacía perfumes, un cosmetólogo en nuestro tiempo, no sé cómo le llaman a los que trabajan cosméticos. ¿Qué tenía que ver un perfumista con construcción? ¿Qué sabía un perfumista de construir? Pero bajo el liderazgo de Nehemías y con la inspiración que él les tuvo que haber dado, qué sé yo, qué discurso les dijo, sabemos cuál fue su oración y cómo le pidió a Dios que le diera éxito, pero cómo motivó a esta gente no sabemos. Lo que sí sabemos es que su liderazgo era tan fuerte y sobre todo que la mano del Señor estaba con él, que él logra motivar a sacerdotes, a plateros, a perfumistas para que construyan. Eh, el siguiente tramo lo construyó Refaías, hijo de Ur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. Miren la diversidad de personas que hay aquí. Perfumistas, sacerdotes, gobernadores, plateros. Vamos a ver más adelante en otro de los versículos que alguien llegó a reconstruir con sus hijas. ¿Qué edad tenían las hijas? No sabemos si eran adolescentes, probablemente eran jovencitas porque si no hubieran estado casadas y hubieran ido con los esposos, pero va él con sus dos hijas a reconstruir. Ahí las patojas acarreando eh, piedras, madera, cemento, ensuciándose todos, pero todos trabajando en la reconstrucción. ¿Y qué ejemplo para nosotros como iglesia? ¿Qué ejemplo de que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de trabajar para la obra del Señor? Porque como hemos mencionado en los estudios anteriores, el Espíritu del Señor es el que nos capacita. Solo tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y vemos que aquí no hay niveles, ¿verdad? Bueno, el gobernador, como es gobernador, a él lo vamos a poner a supervisar. El sacerdote, como tiene una jerarquía más alta, él entonces se va a encargar también solo de vigilar que las cosas se hagan bien y que se usen los materiales adecuados. No, todos están trabajando parejo. Aquí no hay rangos. Y lo mismo pasa en la iglesia. Y lo dice la escritura. Para Dios no hay judío ni griego, varón ni mujer, ni esclavo ni libre, sino todos son iguales, todos somos iguales ante la presencia del Señor. Entonces, ese es un principio para nosotros como iglesia. Si de algo habla la Escritura es de la unidad. Eh, pero muchas veces en la iglesia lo que menos hay es unidad. Cada uno jala por su lado. Desde la iglesia primitiva, Pablo eh, exhorta a los corintios y les dice, ustedes no les puedo hablar como a gente madura, como adultos, y me les tengo que hablar como niños, porque no han madurado. ¿Y por qué no han madurado? Porque unos son de Apolos y otros son de Pablo, y hay división dentro de la iglesia, y dice él, ni Apolos es nadie, ni Pablo es nadie, porque pues, trabajamos todos en la obra del Señor. Y ese es un principio importante para nosotros en la iglesia. No buscar la división. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso. El Señor Jesús eh, habló mucho de la unidad. En Juan 17, versículos 20 al 23, cuando Jesús oró por nosotros, por sus discípulos, dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
¿Quiénes iban a creer en Jesús por la palabra de los discípulos? Pues nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué está hablando Jesús? De de la unidad de la iglesia. La iglesia es una comunidad, es una familia que tiene un propósito común, que es trabajar para la gloria de Dios. Y tenemos que tener eso en mente cuando el enemigo quiera dividirnos, quiera que cada uno se vaya por su lado, porque eso es muy común, es frecuente en las iglesias. Estaba leyendo un libro que habla que la iglesia es una comunidad eh, que debe tener una unidad extraordinaria, no extraordinaria, perdón, una unidad sobrenatural porque el poder de Dios es sobrenatural, el Señor al que servimos es sobrenatural, y Él nos da un amor sobrenatural, y solo por medio de ese amor sobrenatural podemos estar todos unidos. Solo ese amor sobrenatural puede quitar las divisiones, y ese amor sobrenatural viene del Señor. Dice el libro, en algunas iglesias, pues se trata de mantener a a la membresía creando diferentes grupos. Y entonces está el grupo de profesionales, ¿verdad? Que se van a reunir porque tienen en común que son profesionales. Las damas, las solteras o las viudas. O hay iglesias también que están formadas por grupo de motoristas, por ejemplo, gente que tiene cosas en común. Entonces dice, pues no es que eso esté malo, o sea, está bien hacerlo. El problema que esos grupos podrían seguir unidos aunque no hubiera evangelio, porque tienen cosas en común, los une cosas en común. Pueden seguir siendo motoristas o siendo pues un grupo de mujeres o de profesionales, porque los une eso, pero lo que nos debe unir es el amor sobrenatural del Señor. Y eso, pues, nos mantiene unidos, aunque no tengamos nada en común. Recordemos a los discípulos que Jesús seleccionó. Unos eran pescadores, un publicano, un recaudador de impuestos, que era un traidor de los judíos, que era odiado por los judíos, y él lo pone a trabajar con los otros discípulos judíos. Un celote, que era un guerrillero, un rebelde, alguien que estaba entrenado para matar, que querían eh, recuperar la libertad del pueblo de Israel, pero obviamente bajo las armas. Y une a toda esta gente eh, para un propósito común, para, para formar la iglesia, para predicar el evangelio. Mm, No tenían nada en común, varios de ellos, y el Señor los unió. Entonces, en la iglesia no nos une que seamos profesionales, no nos une que seamos ricos, no nos une que seamos pobres, no nos une que nos guste el fútbol, nos une la palabra del Señor, nos une el amor del Señor. Y eso es lo que tenemos en común y eso va a sobrevivir hasta, hasta que el Señor regrese. Por algo dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nos une la verdad. Y Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. Entonces ese principio lo vemos aquí. Nehemías uniendo perfumistas, uniendo plateros, uniendo sacerdotes, uniendo a las hijas de alguien para trabajar en la obra del Señor. Entonces, además de los principios de administración que tiene la administración científica, vemos otros principios aquí eh, que vamos a ver en Nehemías. Sigue diciendo, Salum, hijo de Alojés, que era gobernador, otro gobernador, miren, de la otra mitad. O sea, los gobernadores de las provincias se unieron y ellos tenían, pues obviamente, su jerarquía, su nivel de mando, pero ahí están trabajando como cualquier albañil. Ahí todos son albañiles, ahí no hay diferencia.
que están trabajando para, para reconstruir las murallas de Jerusalén. Este es el que dice, ¿ves? Salum, hijo de Alojez, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Ahí está el gobernador dando el ejemplo y con las hijas trabajando la par de él. Hanum y los habitantes de Zanoa reconstruyeron la puerta del valle y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Levantaron también 1000 codos de muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernador, otro gobernador del distrito de Bet Aquerem, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Salum, hijo de Col José, gobernador del distrito de Mizpa, reconstruyó la puerta de la fuente, la techó y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Reconstruyó también el muro del estanque de Siloé, que estaba junto al jardín del rey hasta las gradas que llevan a la ciudad de David. Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de una mitad del distrito de Betzur, reconstruyó el siguiente tramo hasta el lugar que está frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial, hasta el cuartel de la Guardia Real. Vemos cómo Nehemías entonces tenía tan estructurado, tan organizado el trabajo, como cada quien le destinó el lugar que tenía que reconstruir. Y si seguimos viendo, otra de las estrategias que usó Nehemías eh, fue que puso a la gente a reconstruir donde a ellos les convenía. Vimos a los sacerdotes reconstruyendo la puerta de las ovejas, pero aquí vamos a ver a varios que están reconstruyendo enfrente de sus casas. Obviamente les interesaba proteger sus casas. Obviamente la muralla que estaban reconstruyendo los iba a proteger de los enemigos. Dice el sector que sigue, lo reconstruyeron los levitas. Miren, los levitas que también su trabajo era servir en el templo. Eso era todo lo que hacían. Los levitas no hacían nada más que servir en el templo. Pero ahora están reconstruyendo la ciudad. Los levitas y Rehum, hijo de Baní, en el tramo siguiente, Hasabías, gobernador de una mitad del distrito de Keilah, hizo las obras de reconstrucción por cuenta de su distrito, y las continuaron sus compañeros, Binú, hijo de Enadad, gobernador de la otra mitad del distrito de Keilah, y Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, que reconstruyó el tramo que sube frente al arsenal de la esquina. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Zabai. El sector que va desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de la misma lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. El siguiente tramo lo reconstruyeron los sacerdotes que vivían en los alrededores. Después de ellos, Benjamín y Jasub reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que está junto a su propia casa. Miren la habilidad de Nehemías, la estrategia de Nehemías. A ellos les interesa reconstruir esos tramos frente a su casa. Entonces lo van a hacer, como dice aquí, con entusiasmo. Baruch lo hizo con entusiasmo. Eh, Hay mucho aprendizaje, mucha sabiduría en lo que Nehemías está haciendo y lo que podemos aprender aquí. Ya dijimos en cuanto a la unidad, en cuanto a también nuestro trabajo dentro de la iglesia, cómo podemos nosotros poner nuestros dones al servicio del Señor. Esa es otra cosa que se habla mucho, que Pablo habla a los corintios, en Primera Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y ahí va. Eh, hasta el versículo 12 que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eh, entonces vemos aquí cómo
cómo en la Biblia tenemos todos estos principios que nos sirven para nuestra vida diaria. Cómo trabajar en equipo. Todo el pueblo era un solo equipo de trabajo, motivado con un solo propósito, con un fin en mente. Hablábamos de que, pues, si alguien tenía clara su visión y su misión, era Jesucristo. Él sabía hacia dónde ir. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y en eso trabajó hasta que fue crucificado. Por eso sus últimas palabras en la cruz del Calvario fueron, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. O sea, ya terminé lo que me mandaste a hacer. Y ya, se acabó. Entonces, para poder hacer un trabajo, para poder terminarlo, tenemos que tener claras las metas, claras el objetivo. Aquí, Nehemías tiene muy claro el objetivo, lo que quiere hacer. Y entonces está motivando a toda la gente, les transmite esa visión, les transmite ese objetivo para que puedan trabajar de la mejor forma posible y poder terminar la obra, pero sobre todo trabajar en unidad. Y eso quiere el Señor de nosotros. Todos tenemos diferentes dones, pero pues como dice ahí, somos un solo cuerpo y debemos trabajar como un solo cuerpo, cada quien poniendo sus dones al servicio de la iglesia. Y el Señor le ha dado dones para que los ponga en práctica. De nada sirve que tenga usted muchos dones si no trabaja dentro de la iglesia, si no trabajamos dentro de la iglesia. Otro principio interesante es el principio de la delegación, el poder delegar el trabajo. Nehemías vemos que está asignando a cada uno una parte del trabajo y no lo está haciendo él solo. En el servicio del Señor no hay superhéroes, no hay llaneros solitarios, sino que todos debemos de trabajar unidos. Pero un buen líder tiene la capacidad de delegar, porque si no delega, pues obviamente el trabajo no se va a poder realizar. Hay quienes tenemos, y digo tenemos porque yo pues padezco de eso, eh, padezco de perfeccionismo. El perfeccionista cree que nadie puede hacer las cosas mejor que él, ¿verdad? Se cree eh, pues la última Coca-Cola en el desierto. Entonces le cuesta mucho delegar por eso mismo. Entonces, ¿qué pasa con el perfeccionista? Y al final de cuentas es ineficiente, porque quiere hacer tantas cosas al mismo tiempo que no hace nada bueno. Entonces tenemos que tener esa habilidad de poder delegar a otros, de poder confiarles el trabajo. Y en un proceso de delegación, si se delega el trabajo, también se debe delegar un poco la autoridad, darle a la gente la capacidad de tomar decisiones. Eso lo vemos en la Biblia también en el caso de Moisés. Moisés no quería delegar, él estaba desde la mañana hasta la noche atendiendo las necesidades de todo el pueblo, y eran 1 millón los que iban con él, ¿a qué hora iba a atender a todos? Hasta que llega su suegro y le dice, "Lo que estás haciendo es una locura, pues vas a morir. Tienes que asignar grupos de 10, de 100, y a cada uno le pones un líder que resuelva sus problemas y a los más grandes que te los traigan a ti". Ese es un principio de delegación que está en la Escritura. Es un principio muy útil en nuestro trabajo, muy útil en nuestro ministerio. Hay quienes se meten a muchos ministerios, ¿va? Quieren hacer de todo y al final pues no van a poder cumplir con todo. Entonces, un buen liderazgo, un buen líder delega. Busca gente que pueda trabajar en la obra del Señor. Y como dijimos, cualquiera puede trabajar, no importa. Ahí no importa si son ingenieros, si son médicos, si son albañiles, si son carpinteros, para trabajar en la obra del Señor, cada uno tiene sus dones. No hay quien no tenga dones. Entonces, un buen líder sabe manejar ese proceso, asignar dones a cada quien. Luego Binui, hijo de Genadar, reconstruyó el sector que va desde la casa de Azarías hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, reconstruyó el sector de la esquina que está frente a la torre alta que sobresale del Palacio Real, junto al patio de la Guardia. El tramo continuo lo reconstruyó Pedaías, hijo de Parós. Los servidores del templo que vivían en Ofel reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que ahí sobresale. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que ahí sobresale hasta la muralla de Ofel.
los sacerdotes cada uno frente a su casa reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. Entonces, eh, este pasaje, como dijimos, es de gran utilidad, de mucho aprendizaje. A lo mejor no es muy útil para que si andamos buscando nombre para alguno de nuestros hijos, porque están un poco raros los nombres, pero, pero, pero tiene todos esos principios, el principio de previsión, el principio de organización, el principio de delegación, de coordinación. Aquí no, Nehemías no pone lo que él hizo, no se da él el mérito. Obviamente él fue la cabeza de todo eso, el que dirigió todo eso, pero aquí no lo vemos a él. Hay un Nehemías, pero es otro. Eh, él, pero él obviamente fue el que más trabajó. Él tuvo que andar en todos los sectores, coordinando el trabajo, viendo que se hiciera bien, supervisando. Eh, él, pues, tuvo esa habilidad de hacer todo ese trabajo. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente a su propia casa. El señor que sigue lo preparó Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente a su casa. Malquías, que era uno de los platores, reconstruyó el tramo que llega hasta las casas de los servidores del templo y los comerciantes, frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia de la esquina. Y el sector que va desde ahí hasta la puerta de las ovejas lo reconstruyeron plateros y comerciantes. Bueno, entonces vemos pues todos estos principios aquí. Hay un principio de reconocimiento que Jesús, perdón, que Nehemías eh, pues también hizo. En esta versión no lo vemos, pero hay otra versión, en otras versiones que no tenemos tiempo de leer, vamos a poder ver, por ejemplo, aquí reconoce el entusiasmo de Baruch, hijo de Sabai. Un buen líder también sabe reconocer a la gente, sabe decirles, sabe motivarlos, animarlos para que hagan las cosas, pero pues también sabe darles el reconocimiento adecuado. Buen trabajo, lo estás haciendo bien, el Señor se agrada de tu trabajo, de lo que estás haciendo, gracias por colaborar con la iglesia, estás haciendo la voluntad del Señor y tu trabajo está bien hecho. Todo ese tipo de reconocimientos, una palmadita en la espalda, cuando es sincera, pues no tenemos idea de lo que puede producir. Pero, pues entonces vemos aquí todos esos principios que nos sirven para nuestro trabajo, que nos sirven en nuestra familia, que nos sirven en la iglesia, para poder hacer el trabajo eficientemente. Como dije, podríamos sacar un curso de administración o de liderazgo de todo lo que vemos aquí. Eh, no debemos subestimar los pasajes de la ley. Como dije, yo leí esto así superficialmente y la primera reacción es, "Ah, decir que qué aburrido para verlo versículo por versículo y un montón de nombres y qué tiene que ver eso conmigo". Pero otra cosa que eh, es importante que nosotros entendamos aquí es que toda esta información pues también nos da la evidencia de que lo que se está diciendo aquí es real. Se está hablando de personas reales con nombre y apellido. Se está hablando de un trabajo específico que se hizo. Se dan fechas. Vimos que cuando salió o Nehemías, perdón, de Babilonia, era mes Quilceu. Eh, ya dijimos que era entre noviembre y diciembre. ¿En qué mes llega? Y dicen el año tal de Ciro, de Artajerjes o del rey que estuviera. Es información precisa que nos da la certeza de que pues es una información real. Hay quienes, siempre los críticos o los detractores de las escrituras dicen, es que la Biblia, pues, los escritores, en su mayoría judíos, pues arreglaron la historia y la manipularon para que la imagen del pueblo de Israel y el orgullo israelita pues se mantuviera. Pero nada más lejos de la verdad.
Cuando vemos las escrituras, vemos los pecados del pueblo de Israel, vemos los errores que cometió el pueblo, vemos cómo la presencia del Señor se alejó de ellos, se fue, ellos abandonaron al Señor y el Señor los abandonó. En el libro de Ezequiel vemos ahí cómo Ezequiel vio la gloria del Señor que dejaba el templo, que se iba. Entonces, qué triste, mis hermanos, que la gloria del Señor se vaya de nuestras iglesias. Eh, debemos cuidar eso. Pero volviendo al punto, la información que se da es información real. Ah, nadie pone en tela de duda, por ejemplo, en la historia de Guatemala, que los que firmaron el Acta de la Independencia el 15 de septiembre de 1821, pues ahí haya sido Gabino Gainza, Dolores Bedoya de Molina, me acuerdo yo de todos los próceres de la independencia, pero esa información nadie la duda, porque están los nombres de los que firmaron, está la fecha en la que se firmó, entonces nadie va a decir, ah, no, mentira, eso lo inventaron. Eh, hay cosas que sí son mitos, por ejemplo, tenemos la leyenda de Tecún. Tecún sí existió, era un personaje real porque el mismo Pedro de Alvarado lo menciona en sus crónicas, en las crónicas de la conquista. Pero el mito dice que Tecún se enfrentó a Pedro de Alvarado y que entonces con su lanza mató al caballo eh, y entonces Pedro de Alvarado bajó del caballo y le atravesó el corazón con su espada. En ese momento, un quetzal se posó sobre el cuerpo de Tecún y con la sangre del héroe se manchó el pecho. Entonces, por eso es que los quetzales tienen el pecho rojo, ¿verdad? Y por eso es un símbolo de nuestra libertad, de nuestra identidad, de que pues estamos dispuestos a dar nuestra vida por la independencia, porque no nos conquisten. Eso es un mito. Eso ya se le agregó al asunto. Lo que dicen las crónicas de Pedro de Alvarado es que Tecumumán, su traje, su vestimenta era muy vistosa porque estaba adornada con plumas de quetzal. Pero eso, pues alguien creó una leyenda, un mito. Eso es leyenda, pero la Biblia no es mito, la Biblia no es leyenda, la Biblia es real. Y lo podemos comprobar a través de toda la información que da y sobre todo que es algo que está vigente hasta hoy y la enseñanza que podemos sacar de ahí, toda esa bendición que tenemos en las escrituras. Entonces, pues espero no haberlos aburrido con tanto nombre. Eh, Como dije, tuve la tentación de brincarme este capítulo o de verlo de pasadita para que nos diera tiempo a entrar al capítulo 4, pero yo creo que nos hubiéramos perdido mucha información y mucho aprendizaje si nos lo brincamos. Entonces vamos a tener que dejar, por cuestión de tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo, vamos a tener que dejar para la próxima semana el capítulo 4. Aquí les adelanto que pues llegaron los enemigos que ya mencionamos, Zambalat, eh, cuando se enteró de que estaba reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar uno en un solo día? ¿Cómo creen que de estas piedras quemadas, de estos escombros, van a hacer algo nuevo? Llegó también Tobías, el amanita, que estaba junto a él, y añadió, haz tú unas zorras y se sube este montón de piedras, los echaba. Vemos la burla de los enemigos. Y eso, pues como vamos a ver la próxima semana, nos enseña también que cuando queremos hacer la obra del Señor, cuando queremos trabajar en la obra del Señor, y cuando queremos reconstruir nuestra propia vida, cuando vamos en búsqueda de ser mejores cristianos, en búsqueda de la santidad y de hacer las cosas bien, van a surgir enemigos, va a surgir gente que se va a burlar de nosotros, a veces incluso entre nuestros propios amigos, en nuestra propia familia o a lo mejor hasta dentro de nuestra propia congregación. Pero la semana entrante vamos a ver cuál es la actitud correcta
y cómo debemos manejar ese tipo de situaciones. Así que lo dejamos hasta aquí. Gracias, hermanos. Qué bueno que ya se unieron más. Siempre empezamos poquitos, pero al final estamos ya un buen grupo. Así que gracias por estar aquí y vamos a parar la grabación. Pues, para los que nos están viendo o van a ver la grabación, pues seguimos la próxima semana. Eh, y